Después de 40 años juntos, mi esposo dijo que se arrepentía de haberse casado conmigo. Hice las maletas sin decir nada. Una semana después encontró mi diario y rompió en llanto. A veces pienso que mi vida habría sido mejor si nunca nos hubiéramos casado, dijo Carlos con la mirada clavada en su plato de comida, apenas tocado. El tenedor de Elena se detuvo a medio camino entre el plato y su boca. El tiempo pareció congelarse en el comedor que había decorado con tanto esmero para celebrar sus 40 años de matrimonio. «¿Qué acabas de decir?», preguntó ella con voz quebrada, intentando mantener la compostura, mientras sentía que algo dentro de su pecho se rompía en 1000 pedazos. «Ya me oíste, Elena. Llevo pensándolo desde que me jubilé, tantos años dedicados al trabajo, a construir lo que tenemos, y ahora...» Carlos hizo un gesto vago con la mano, abarcando la sala. «No sé si valió la pena». Elena colocó el tenedor en el plato con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que se derrumbara por completo. Miró la mesa que había preparado con tanto amor, las velas, las copas de cristal que solo usaban en ocasiones especiales, las flores que había comprado esa misma mañana. «Entiendo», fue todo lo que pudo decir. La cena continuó en un silencio abrumador. Elena, maestra de primaria jubilada desde hacía apenas unos meses, había pasado toda la mañana cocinando los platillos favoritos de Carlos. Había horneado ese pastel de chocolate que tanto le gustaba, el mismo que había preparado para su boda 40 años atrás. Mientras recogía los platos, Elena recordaba el día en que conoció a Carlos en la universidad. Ella estudiaba educación y él ingeniería civil. Habían construido una vida juntos, superando dificultades económicas, la complicada llegada de su única hija Mariana, las enfermedades de los padres de Carlos que Elena cuidó durante años, y su propia batalla contra el cáncer de mama una década atrás. Esa noche, mientras Carlos veía televisión en la sala como si nada hubiera pasado, Elena se sentó frente al espejo de su tocador, observó cada línea de su rostro, cada marca que los años habían dejado. No derramó ni una lágrima mientras se desmaquillaba. Sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente vagara muy lejos. Cuando Carlos finalmente se acostó y comenzó a roncar ligeramente, Elena abrió silenciosamente el cajón de su mesa de noche. Sacó un diario de cuero gastado por el uso y un bolígrafo. Escribió con letra temblorosa: «Hoy, en nuestro aniversario número 40, Carlos me ha dicho que se arrepiente de haberse casado conmigo. No sé qué duele más, escuchar esas palabras o darme cuenta de que tal vez siempre lo supe». Elena cerró el diario y lo guardó nuevamente. Era el mismo diario que había comenzado el día de su boda, y en el que había plasmado 4 décadas de alegrías, tristezas, decepciones y momentos de felicidad. Era el testigo silencioso de una vida compartida que ahora parecía desmoronarse con unas pocas palabras. A la mañana siguiente, Elena preparó el desayuno como de costumbre. Carlos tomó su café mientras leía el periódico. «Voy a reunirme con algunos compañeros del trabajo», anunció él sin mirarla. «No me esperes para comer». Cuando la puerta se cerró tras él, Elena permaneció inmóvil en la cocina durante varios minutos. Luego, como despertando de un trance, se dirigió al dormitorio y sacó una maleta del armario. Comenzó a llenarla metódicamente con su ropa, sus objetos personales más importantes y algunas fotografías. Cada prenda que doblaba traía consigo un recuerdo, ese vestido azul que llevaba puesto cuando Mariana dio sus primeros pasos, el suéter que Carlos le había regalado en su cumpleaños número 50, la bufanda que tejió durante las largas noches de hospital mientras cuidaba a su suegra. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mariana. «Mamá, ¿cómo estuvo la celebración?», preguntó su hija con entusiasmo. Elena respiró hondo antes de responder. «Todo bien, mi amor», mintió esforzándose por mantener un tono normal. «De hecho, estaba pensando en visitarte unos días en Buenos Aires. ¿Te molestaría?». «Claro que no. Me encantaría tenerte aquí». Pedro no deja de preguntar cuándo vendrá su abuela. «¿Papá también viene?». «No. Él tiene compromisos. Será solo yo esta vez». Después de colgar, Elena terminó de hacer su maleta. Escribió una breve nota para Carlos.
Estaré unos días con Mariana. Hay comida en el refrigerador. Antes de salir, tomó una decisión. Sacó su diario del cajón y lo contempló por un momento. Luego, en lugar de empacarlo con el resto de sus pertenencias, lo devolvió al cajón del buró, dejándolo ligeramente más visible de lo habitual. No fue un olvido, sino una elección deliberada. Mientras esperaba el taxi que la llevaría a la terminal de autobuses, Elena miró por última vez la casa donde había vivido la mayor parte de su vida adulta. No sabía si regresaría o cuándo lo haría. Solo sabía que las palabras de Carlos habían abierto una grieta demasiado profunda como para ignorarla. En el autobús rumbo a Buenos Aires, Elena finalmente permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, se dijo a sí misma, sino de liberación. Después de 40 años de poner los sentimientos de Carlos por encima de los suyos, por primera vez, Elena estaba eligiendo su propio camino. El sol de la mañana iluminaba la habitación cuando Elena terminaba de guardar sus últimas pertenencias en la maleta. Se detuvo un momento al tomar el marco plateado con la fotografía de su boda. Observó los rostros jóvenes y llenos de esperanza. Carlos, con apenas 27 años, la miraba como si ella fuera lo más precioso del mundo. Elena acarició el rostro de Carlos en la fotografía con la punta de los dedos. «Qué lejos quedó ese hombre», murmuró para sí misma mientras envolvía cuidadosamente el marco en un suéter y lo colocaba en la maleta. El departamento estaba en completo silencio. Carlos había salido temprano para reunirse con sus antiguos compañeros de trabajo, como cada jueves, desde su jubilación. Elena sabía que no regresaría hasta entrada la tarde, lo que le daba tiempo suficiente para marcharse sin tener que enfrentarlo. Al abrir el cajón de su mesa de noche, para asegurarse de no olvidar nada importante, sus dedos rozaron una pequeña caja de madera. La abrió y encontró el guardapelo que Carlos le había regalado en su primer aniversario. Dentro, una diminuta fotografía de ambos, sonriendo en el parque. Elena cerró el guardapelo y lo volvió a guardar en la caja. «Algunas cosas es mejor dejarlas atrás», susurró cerrando el cajón. En el closet, Elena pasó sus manos por los trajes de Carlos, perfectamente alineados por colores. 40 años planchando esas camisas, asegurándose de que siempre estuviera impecable para sus reuniones importantes. 40 años siendo la esposa perfecta del ingeniero respetado. El teléfono volvió a sonar. Era Mariana otra vez. «Mamá, ¿a qué hora sale tu autobús? Quiero estar en la terminal para recogerte». «Sale a las 2 de la tarde, llegaré como a las 7», respondió Elena mirando su reloj. «No es necesario que vayas por mí, puedo tomar un taxi». «Ni hablar, Pedro y yo te estaremos esperando». «¿Seguro que está todo bien?» «Te noto rara». Elena dudó por un momento. Su instinto siempre había sido proteger a Mariana, no cargarla con sus problemas. «Solo estoy un poco cansada, mi amor. Hablamos cuando llegue, ¿sí?» Después de colgar, Elena continuó con sus preparativos. En el baño guardó sus artículos de higiene personal y sus medicamentos. Frente al espejo se detuvo a observar su imagen, el cabello completamente blanco que Carlos una vez le sugirió teñir para verse más joven. Las arrugas alrededor de sus ojos y labios, testigos de sonrisas y lágrimas. «Ya no soy la misma», se dijo a sí misma, «y tal vez nunca lo fui». En la cocina, Elena preparó una pequeña nota para Carlos. La escribió y la reescribió varias veces, insegura de qué decir o cómo despedirse. Finalmente optó por algo simple y sin reproches. Al terminar, recorrió cada habitación de la casa una última vez. En la sala, se detuvo frente a la fotografía familiar más reciente. Ella, Carlos, Mariana y el pequeño Pedro tomada en Navidad. Todos sonreían, pero ahora Elena notaba la distancia en los ojos de Carlos, algo que había elegido ignorar durante tanto tiempo. De vuelta en la habitación, Elena se sentó en la cama matrimonial donde había dormido durante 4 décadas. Sacó su diario del cajón y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo su peso, el cuero gastado por los años. Lo abrió en una página aleatoria de 15 años atrás. «Hoy Gabriel me buscó después de tantos años». Verlo removió sentimientos que creía olvidados. Me preguntó si era feliz, si había hecho lo correcto al elegir a Carlos.
No pude responderle. Carlos ha estado tan distante últimamente, tan absorbido por su ascenso. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado otro camino. Pero no. Elegí a Carlos. Elijo a Carlos cada día, con sus defectos y virtudes. El amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir a la misma persona imperfecta todos los días. Elena cerró el diario y lo contempló por un largo momento. Luego, en lugar de empacarlo, lo colocó cuidadosamente en el cajón de su mesa de noche, dejándolo más visible de lo habitual. «Tal vez necesites leerlo, Carlos», murmuró. «Tal vez así entiendas». El sonido del timbre la sobresaltó. Era el taxi que había llamado. Elena respiró profundo, tomó sus maletas y echó un último vistazo a la habitación. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía quedarse después de lo que Carlos había dicho. En el trayecto hacia la terminal, el taxista intentó hacer conversación, pero Elena respondió con monosílabos, perdida en sus pensamientos. Al llegar, pagó y se dirigió a la ventanilla para comprar su boleto. «Un boleto a Buenos Aires, por favor», pidió con voz firme. Mientras esperaba la salida de su autobús, Elena observó a las personas a su alrededor. Parejas jóvenes despidiéndose con besos apasionados, familias con niños alborotados, ancianos viajando juntos después de toda una vida compartida. Se preguntó si alguna de esas parejas mayores habría pasado por crisis como la suya, si habrían encontrado la manera de superarlas o si simplemente habían aprendido a vivir con el dolor. Al subir al autobús, Elena eligió un asiento junto a la ventana. Mientras el vehículo abandonaba la terminal, ella fijó su mirada en el paisaje de Córdoba, que lentamente quedaba atrás. La ciudad donde se había casado, donde había criado a su hija, donde había construido su vida. A medida que el autobús avanzaba por la carretera, Elena pensaba en Carlos regresando a una casa vacía, encontrando su escueta nota. ¿Se preocuparía? ¿Se sentiría aliviado? ¿O simplemente aceptaría su ausencia como un inconveniente menor? Sacó su teléfono y vio que tenía una llamada perdida de Carlos. No devolvió la llamada. En su lugar, escribió un breve mensaje a Mariana. «Ya voy en camino. Te quiero». Mientras el paisaje pasaba velozmente por la ventanilla, Elena cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparse por preparar la cena, por asegurarse de que la ropa de Carlos estuviera planchada, por ser el pilar silencioso de un hogar donde ya no se sentía valorada. En el horizonte, las nubes se oscurecían anunciando una tormenta, pero Elena no sentía miedo. 40 años atrás había comenzado un viaje junto a Carlos, llena de ilusiones y esperanzas. Ahora iniciaba un nuevo viaje, sola, sin saber exactamente hacia dónde la llevaría, pero con la certeza de que no podía continuar en un matrimonio donde su presencia se había vuelto un arrepentimiento para su esposo. El autobús avanzaba, alejándola cada vez más de Córdoba, de la casa que había sido su hogar por décadas, de Carlos. Elena apoyó su cabeza contra el vidrio frío de la ventanilla y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. La terminal de autobuses de Buenos Aires bullía de actividad cuando Elena descendió del vehículo, arrastrando su maleta con una mano y sosteniendo su bolso con la otra. Entre la multitud distinguió la figura alta de su hija y a su lado el pequeño Pedro saltando con entusiasmo al verla. «¡Abuela!», gritó el niño corriendo hacia ella y abrazándose a sus piernas. Elena se inclinó para abrazarlo, sintiendo un nudo en la garganta. El pequeño de 8 años era idéntico a Mariana cuando tenía su edad. «¿Cuánto has crecido, mi cielo?», dijo Elena, acariciando su cabello oscuro. Mariana se acercó y abrazó a su madre. Al separarse, la miró fijamente a los ojos. «Mamá, ¿estuviste llorando?». No era una pregunta, sino una afirmación. Elena desvió la mirada. «El viaje fue largo. Estoy cansada. Eso es todo». Mariana no insistió, pero Elena conocía bien esa expresión. Su hija no le creía, pero respetaba su silencio por el momento. «Vamos a casa. Preparé tu habitación, y Pedro insistió en hacer galletas para ti, aunque te advierto que la cocina quedó hecha un desastre», comentó Mariana, tomando la maleta de su madre. El apartamento de Mariana estaba ubicado en un bonito barrio residencial.
No era grande, pero estaba decorado con gusto y rebosaba de vida. Fotografías de Pedro en diferentes etapas adornaban las paredes, junto con algunos de los diseños arquitectónicos más destacados de Mariana. Te prepare la habitación de invitados, aunque Pedro quería que durmieras en la suya, explicó Mariana mientras le mostraba el espacio. Gracias, hija, es perfecto. Después de instalarse y refrescarse, Elena salió al comedor donde Pedro ya había dispuesto la mesa para cenar. El niño hablaba sin parar sobre su escuela, sus amigos y un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Elena lo escuchaba con atención, agradecida por la distracción. Cuando Pedro finalmente se fue a dormir después de exigir 3 cuentos diferentes, Mariana sirvió 2 copas de vino y se sentó frente a su madre en el pequeño balcón. Ahora sí, mamá. ¿Qué pasó realmente con papá? Elena sostuvo la copa entre sus manos, observando el líquido oscuro. El silencio se extendió por varios segundos antes de que finalmente hablara. Tu padre me dijo que se arrepiente de haberse casado conmigo. Pronunció las palabras sin emoción aparente, como si estuviera comentando el clima. Mariana casi derramó su vino. ¿Qué? ¿Cuándo te dijo eso? Durante nuestra cena de aniversario. En su aniversario número 40, Mariana dejó su copa en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Se volvió loco? Elena relató brevemente lo sucedido, la cena meticulosamente preparada, las palabras de Carlos y su propia decisión de marcharse sin confrontación. ¿Y simplemente te fuiste, sin decirle nada?, preguntó Mariana incrédula. ¿Qué podía decirle? Que siento haber desperdiciado sus últimos 40 años. Elena esbozó una sonrisa triste. Además, dejé algo para él. ¿Qué cosa? Mi diario. Lo he escrito desde que nos casamos. Quizás allí encuentre las respuestas que nunca supo pedir. Mientras tanto, en Córdoba, Carlos regresaba a casa después de pasar el día con sus antiguos colegas. Le sorprendió encontrar la casa a oscuras. «¿Elena?», llamó, encendiendo las luces del recibidor. Su voz resonó en el silencio. Sobre la mesa de la cocina encontró la nota. «Estaré unos días con Mariana. Hay comida en el refrigerador». Carlos frunció el ceño, extrañado. Elena nunca se iba sin avisarle con anticipación. Intentó llamarla a su celular, pero ella no respondió. Luego llamó a Mariana, quien contestó con voz fría. «Papá». «Mariana, ¿está tu madre contigo?» «Sí, llegó hace unas horas». «No entiendo por qué se fue así, sin avisar», dijo Carlos irritado. «¿En serio no lo entiendes?» El tono de Mariana era cortante. «Tal vez deberías preguntarte qué le dijiste en su aniversario». Carlos guardó silencio por un momento, recordando sus palabras. Solo fue un comentario. Ella lo tomó demasiado personal. Un comentario. Decirle a tu esposa de 40 años que te arrepientes de haberte casado con ella, ¿es solo un comentario? La voz de Mariana temblaba de indignación. No tienes idea del daño que causaste, papá. Quiero hablar con ella. Ella no quiere hablar contigo ahora, y francamente no la culpo. Después de colgar, Carlos se dejó caer en su sillón favorito, sintiéndose inexplicablemente solo en la casa silenciosa. Nunca había notado lo grande y vacío que se sentía el lugar sin la presencia de Elena. Los días siguientes fueron un ajuste para todos. Elena estableció una rutina en Buenos Aires, ayudando a Mariana con Pedro, acompañándolo a la escuela y preparando la cena para cuando su hija regresaba del trabajo. Se sorprendió disfrutando de esta nueva dinámica, lejos de las expectativas y la tensión que había caracterizado sus últimos años con Carlos. Una tarde, mientras Pedro hacía su tarea, Elena recibió un mensaje de una vieja amiga de la universidad que vivía en Buenos Aires. Se reunieron para tomar un café, y Elena se encontró riendo genuinamente por primera vez en semanas. En Córdoba, Carlos enfrentaba una realidad diferente. Nunca había sido responsable de las tareas domésticas. Siempre había sido Elena quien mantenía la casa funcionando mientras él construía su carrera. Ahora se encontraba perdido entre montañas de ropa sucia, comidas quemadas y un silencio opresivo que lo seguía de habitación en habitación. Después de una semana, la ausencia de Elena ya no se sentía como un respiro, sino como una herida abierta.
Carlos comenzó a notar todas las pequeñas cosas que ella hacía y que él había dado por sentado. Las flores frescas en la mesa del comedor, la casa siempre ordenada, la despensa bien surtida, la ropa limpia y planchada en su armario. Una noche, buscando sábanas limpias para cambiar su cama, Carlos abrió el cajón de la mesa de noche de Elena. Allí, prominentemente visible, estaba su diario de cuero gastado. Lo tomó entre sus manos, dudando. No debería, murmuró para sí mismo, pero sus dedos ya acariciaban la cubierta. Carlos nunca había invadido la privacidad de Elena. Respetaba sus espacios, sus momentos de soledad, sus pequeños secretos. Pero ahora, con el vacío de su ausencia consumiéndolo, la tentación era demasiado grande. Colocó el diario sobre la cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande. Lo miró fijamente durante varios minutos, debatiéndose internamente. Finalmente, respiró hondo y lo abrió en la primera página, fechada 40 años atrás. Hoy me convertí en la esposa de Carlos Aguilar. Siento que toda mi vida me ha llevado a este momento. Cuando lo miro, veo no solo al hombre que amo ahora, sino al compañero con quien quiero envejecer. Prometo ser la esposa que merece, apoyarlo en todo, construir juntos el hogar con el que siempre soñamos. Carlos cerró el diario de golpe, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Los recuerdos de ese día, la radiante sonrisa de Elena, sus propias promesas, todo se agolpó en su mente. ¿Qué he hecho?, susurró dejando el diario a un lado sin atreverse a continuar leyendo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, atormentado por sus palabras, por la ausencia de Elena, por la posibilidad de haber destruido en un instante lo que habían construido durante 4 décadas. Al amanecer, exhausto pero decidido, tomó nuevamente el diario y comenzó a leer desde el principio, preparándose para enfrentar la verdad de una vida compartida, vista a través de los ojos de la mujer a quien acababa de herir profundamente. Las primeras páginas del diario transportaron a Carlos a un tiempo casi olvidado. La letra pulcra de Elena relataba su vida como recién casados, la pequeña casa que rentaban mientras él terminaba sus estudios de ingeniería, las noches en que se quedaba dormida esperándolo cuando él tenía que estudiar hasta tarde. Carlos consiguió su primer trabajo en la constructora. Estoy tan orgullosa de él. Trabajó tan duro para lograrlo. Aplazaré mis planes de estudiar la especialidad. Ahora lo importante es que él pueda establecerse. Ya habrá tiempo para mí después. Carlos hizo una pausa en la lectura. No recordaba que Elena hubiera querido estudiar una especialidad. Nunca lo mencionó. O tal vez sí lo hizo y él no había prestado atención. Siguió leyendo, avanzando por los años. El diario relataba la emoción cuando descubrieron que estaban esperando a Mariana, el miedo durante las complicaciones del parto, la tristeza cuando los médicos les informaron que Elena no podría tener más hijos. El doctor dice que el parto fue demasiado complicado y que sería peligroso intentar tener otro hijo. Carlos intentó disimular su decepción, pero lo conozco. Siempre quiso tener varios hijos. Me siento culpable por no poder darle la familia grande que soñaba. Pero yo nunca te culpé, murmuró Carlos con un nudo en la garganta. Nunca fue tu culpa. Siguió leyendo, cada página revelando pensamientos y sentimientos que Elena nunca había compartido con él. Su frustración cuando Carlos aceptó un ascenso que implicaba mudarse, obligándola a dejar su trabajo en la escuela que tanto amaba. Su agotamiento cuando tuvo que cuidar a los padres enfermos de Carlos durante años, mientras seguía trabajando como maestra. Su miedo cuando le diagnosticaron cáncer de mama. No le he dicho a Carlos lo aterrada que estoy. Él ya tiene suficiente presión con su trabajo. Se ha portado tan atento, tan fuerte por mí. No quiero ser una carga más pesada. Sonrío cuando él está cerca, pero en las noches, cuando duerme, a veces lloro en silencio. Carlos tuvo que detenerse. Las lágrimas nublaban su vista. Recordaba esa época, hace 10 años. Elena siempre con una sonrisa, animándolo cuando él se sentía impotente ante la enfermedad. Nunca imaginó el miedo que ella ocultaba para protegerlo. Avanzó más rápido por el diario, deteniéndose en fechas significativas. Se detuvo abruptamente al ver un nombre, Gabriel.
el exnovio de Elena antes de conocerlo. Gabriel apareció hoy en la reunión de antiguos alumnos. Han pasado 25 años y aún tiene esa sonrisa que iluminaba los salones de la universidad. Me invitó a tomar un café. Le dije que no era apropiado. Carlos sintió una punzada de celos, incluso después de tantos años. Siguió leyendo las entradas de las semanas siguientes. Gabriel me llamó otra vez. Insiste en que tenemos una conversación pendiente. Carlos está tan absorto en su proyecto para la constructora que apenas hablamos últimamente. A veces me siento invisible en mi propio matrimonio. Con el corazón acelerado, Carlos pasó a la siguiente página. Hoy vi a Gabriel. No debía hacerlo, pero Carlos canceló nuestra cena de aniversario por una reunión de última hora. Gabriel me escuchó. Realmente me escuchó por primera vez en años. Me preguntó si soy feliz. No supe qué responder. La siguiente entrada hizo que Carlos contuviera la respiración. Gabriel me besó. Por un momento, por un breve momento, me permití imaginar cómo sería una vida diferente. Una vida donde yo no fuera simplemente la esposa de alguien, la madre de alguien. Donde fuera simplemente Elena. Carlos cerró el diario de golpe. No quería leer más. No quería saber lo que seguía. ¿Lo había engañado Elena? Después de unos minutos, respiró profundo y volvió a abrir el diario. Le dije a Gabriel que no podía volver a verlo. El amor no se trata de pasión momentánea o de conveniencia. El amor es elegir a la misma persona imperfecta todos los días. Y yo elijo a Carlos. Lo elegí hace 25 años y lo sigo eligiendo hoy, a pesar de su distancia, de su obsesión con el trabajo, de los momentos en que me hace sentir invisible, porque también recuerdo al joven que me miraba como si yo fuera su mundo entero, al hombre que sostuvo mi mano durante el parto de Mariana, al compañero que no se separó de mí durante las quimioterapias. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras continuaba leyendo. Elena lo había elegido, una y otra vez, mientras él daba su matrimonio por sentado. Las entradas más recientes eran cada vez más cortas, más distantes. La jubilación de Carlos, sus crecientes silencios, la sensación de Elena de que cada vez compartían menos. La última entrada, escrita la noche de su aniversario número 40, era devastadora. Hoy Carlos me dijo que se arrepiente de haberse casado conmigo. 40 años de mi vida dedicados a este matrimonio, y descubro que para él ha sido un error. Me voy mañana. No sé si regresaré. No sé si quiero regresar. Carlos cerró el diario y lo apretó contra su pecho. ¿Cómo no había visto lo que estaba sucediendo? ¿Cómo había llegado a un punto donde lastimó tan profundamente a la persona que había estado a su lado durante toda su vida adulta? Mientras tanto, en Buenos Aires, Elena comenzaba a adaptarse a su nueva rutina. Pasaba las mañanas con Pedro, lo llevaba a la escuela y luego tenía el día para ella. Un día, casi por accidente, pasó frente a la universidad y descubrió que ofrecían un programa de maestría para educadores jubilados. «¿Por qué no te inscribes, mamá?», le sugirió Mariana cuando Elena le comentó sobre el programa. «Siempre quisiste estudiar más». «¿A mi edad volver a estudiar?». Elena dudó. «¿Y por qué no? Tienes tiempo, tienes experiencia, y siempre has sido una excelente estudiante». Elena lo consideró seriamente. Era el mismo programa que había querido cursar décadas atrás, antes de que la vida y las responsabilidades lo impidieran. Una tarde, mientras llenaba los formularios de solicitud en el apartamento de Mariana, su teléfono sonó. Era Carlos, otra vez. Había estado llamando diariamente durante la última semana, pero Elena no había respondido ni una sola vez. Esta vez, sin embargo, fue diferente. No era Carlos quien llamaba, sino Mariana. «Mamá, es papá», dijo su hija con voz extraña. «Dice que necesita hablar contigo. Suena diferente». «No estoy lista, Mariana», respondió Elena. «Está llorando, mamá». Elena se quedó en silencio por un momento. En 40 años de matrimonio, había visto llorar a Carlos muy pocas veces. Cuando nació Mariana, cuando murieron sus padres, cuando le diagnosticaron cáncer. Carlos siempre había sido el fuerte, el que mantenía la compostura. «Pásamelo», dijo finalmente. La voz de Carlos sonaba quebrada, casi irreconocible. «Elena»,
Encontré tu diario. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena cerró los ojos. Lo leíste. Todo. Cada página. La voz de Carlos se quebró. No tenía idea de tantas cosas, de lo que sentías, de lo que sacrificaste, de cómo te fallé. Elena no dijo nada, permitiendo que Carlos continuara. Lo siento tanto, Elena. Lo que dije esa noche no era cierto. Estaba frustrado con mi vida, con mi jubilación, conmigo mismo, y te lastimé de la peor manera posible. 40 años, Carlos, dijo Elena finalmente. 40 años y nunca te tomaste el tiempo para conocerme realmente, para saber lo que yo sentía o pensaba. Necesitaste leer mi diario para darte cuenta. Lo sé, y nunca podré perdonarme por eso. Carlos hizo una pausa. ¿Tú podrás perdonarme algún día? No lo sé, respondió Elena con sinceridad. Necesito tiempo. ¿Volverás? No lo sé tampoco. Estoy descubriendo cosas sobre mí misma aquí, cosas que olvidé mientras estaba ocupada siendo tu esposa. Carlos asintió, aunque Elena no podía verlo. Te esperaré. El tiempo que necesites. Después de colgar, Elena se quedó mirando el teléfono en sus manos. No sabía si creer en las palabras de Carlos, si confiar en esta repentina comprensión después de tantos años de indiferencia. El diario había revelado sus verdades escondidas, pero sería suficiente para cambiar décadas de patrones establecidos. Esa noche, Elena le contó a Mariana sobre la llamada. Su hija la escuchó en silencio, sosteniendo su mano. «¿Qué piensas hacer, mamá?», preguntó finalmente. Elena miró por la ventana hacia las luces de Buenos Aires. «Voy a presentar mi solicitud para la maestría. Voy a tomarme este tiempo para mí, y después ya veremos». Mientras tanto, en Córdoba, Carlos se sentaba en el borde de la cama matrimonial, con el diario de Elena aún en sus manos. Nunca había sentido la casa tan vacía, tan fría. Por primera vez en su vida, se daba cuenta de que podría perder lo más valioso que tenía, no por un acto dramático o una traición, sino por años de pequeñas indiferencias que se habían acumulado hasta crear un abismo entre ellos. Tomó una decisión. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de recuperar a Elena, haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba viajar a Buenos Aires y esperar el tiempo que hiciera falta para que ella lo escuchara realmente. El teléfono de Mariana sonó temprano por la mañana. Al ver el nombre de su padre en la pantalla, dudó antes de contestar. Las conversaciones con él se habían vuelto tensas desde la partida de Elena. «Papá, son las 7 de la mañana», respondió con voz adormilada. «Perdón por la hora, hija». La voz de Carlos sonaba diferente, más vulnerable de lo que Mariana recordaba. «Necesito tu ayuda». Mariana se incorporó en la cama, súbitamente alerta. «¿Pasó algo? No sé cómo arreglar esto. Leí el diario de tu madre y...» Su voz se quebró. «No tenía idea de tantas cosas, Mariana, de lo que ella sentía, de lo que sacrificó por mí, por nosotros». Mariana guardó silencio por un momento. Era extraño escuchar a su padre así, casi irreconocible en su fragilidad. «¿Sabes que mamá estuvo en terapia por años?», preguntó finalmente. «¿Qué? ¿Cuándo?». «Empezó después de su tratamiento contra el cáncer. Nunca te lo dijo porque no quería preocuparte». Mariana hizo una pausa. «Siempre se sintió insuficiente, como si nunca fuera bastante para ti». «Pero eso no es cierto», protestó Carlos. «Ella es todo para mí». «¿Alguna vez se lo dijiste?». El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. «Papá, hay cosas que no escribió en ese diario», continuó Mariana, «como las veces que llegaba tarde a mis funciones escolares porque tú cancelabas a última hora, o cuando rechazó esa oferta para dirigir la escuela primaria porque coincidía con tu ascenso, que requería que ella estuviera más disponible para las cenas con tus clientes». «No sabía lo de la oferta de trabajo», murmuró Carlos. «Hay muchas cosas que no sabes». Mariana suspiró. «¿Qué quieres que haga, papá? Ayúdame a recuperarla, por favor». Mariana miró hacia la puerta cerrada del cuarto de invitados donde dormía su madre. «No es tan simple. Lo que dijiste la lastimó profundamente. Además, está cambiando. Ayer solicitó ingreso a un programa de maestría.
Está redescubriéndose después de décadas dedicándose a ti y a tu carrera. Lo sé, respondió Carlos, y no quiero detenerla. Solo quiero la oportunidad de demostrarle que puedo cambiar, que puedo apoyarla como ella siempre me apoyó a mí. Mariana consideró sus palabras. Había crecido viendo a su madre adaptarse constantemente a las necesidades de su padre, nunca al revés. Te propongo algo, dijo finalmente. Escríbele cartas reales, en papel. Dile todo lo que nunca le dijiste. Yo se las entregaré. ¿Las leerá? No puedo prometértelo, pero es un comienzo. Carlos aceptó la propuesta. Esa misma tarde envió por mensajería la primera carta. Mariana la recibió y la colocó sobre la mesa del comedor, donde Elena no pudo evitar verla. «Tu padre te escribió», dijo Mariana casualmente durante la cena. Elena miró el sobre con su nombre escrito en la caligrafía de Carlos. «No estoy lista para leerla». «Está bien, nadie te está presionando». Al día siguiente llegó otra carta, y otra al siguiente. Elena las apilaba sin abrirlas, pero Mariana notaba cómo las miraba cada vez que pasaba junto a ellas. Mientras tanto, Elena continuaba construyendo su nueva rutina en Buenos Aires. Recibió la noticia de que había sido aceptada en el programa de maestría que comenzaría el mes siguiente. Celebró con Mariana y Pedro, sintiendo una mezcla de entusiasmo y terror ante este nuevo capítulo de su vida. Una tarde, mientras ayudaba a Pedro con su tarea, el niño le hizo una pregunta inesperada. «Abuela, ¿ya no quieres al abuelo?» Elena se quedó sin palabras por un momento. «Las relaciones entre adultos son complicadas, mi amor», respondió finalmente. «Pero en tus historias siempre dices que el amor verdadero supera todos los problemas», insistió Pedro, con la lógica implacable de los niños. «A veces el amor no es suficiente. También se necesita respeto, comunicación y... ¿El abuelo ya no te respeta?» Elena miró los ojos curiosos y sinceros de su nieto. «El abuelo y yo necesitamos tiempos separados para pensar en algunas cosas. ¿Como cuando me mandas a mi cuarto a pensar en lo que hice mal?» Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Elena. «Algo así, supongo. ¿Y después se reconciliarán como yo cuando pido perdón?» «No lo sé, mi cielo. Algunas heridas son más profundas y tardan más en sanar». Esa noche, después de acostar a Pedro, Elena miró las cartas apiladas sobre la mesa. Con un suspiro, tomó la primera y la abrió. «Querida Elena, nunca fui bueno con las palabras. Prefería dejar que mis acciones hablaran por mí, pero ahora me doy cuenta de que mis acciones tampoco transmitieron lo que realmente sentía. Leí tu diario, cada página, y fue como conocerte por primera vez después de 40 años juntos. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no vi los sacrificios que hacías, los sueños que postergabas por mí? Lo que dije esa noche no tiene justificación. Estaba frustrado con mi vida, con mi jubilación, con la sensación de ya no ser útil ni necesario. Pero en lugar de hablarlo contigo, te lastimé de la peor manera posible. No me arrepiento de haberme casado contigo. Ha sido el mayor privilegio de mi vida, aunque no supe valorarlo. Me arrepiento de no haberte visto realmente, de no haberte escuchado, de haber dado por sentado que siempre estarías allí. Carlos». Elena dobló la carta con manos temblorosas. No estaba preparada para el torrente de emociones que despertó en ella. Decidió no leer las demás por el momento. Los días siguientes, las cartas seguían llegando. Elena las guardaba sin abrirlas, pero la primera la releía cada noche antes de dormir. Una semana después, Mariana recibió otra llamada de Carlos. «No ha respondido a ninguna de mis cartas», dijo, la desesperación evidente en su voz. «Dale tiempo, papá. Ya no puedo esperar más. Voy a Buenos Aires». «No creo que sea buena idea», advirtió Mariana. «Mamá necesita espacio. No voy a presionarla. Solo quiero estar cerca por si decide hablar conmigo». Mariana conocía bien ese tono. Era el mismo que usaba cuando, siendo ella adolescente, tomaba una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. «¿Cuándo llegarás?» «Mañana en la tarde». Carlos tomó el primer autobús a Buenos Aires la mañana siguiente. Durante el viaje, intentó imaginar qué diría si Elena aceptaba verlo. Las palabras parecían insuficientes frente a décadas de desatención. Llegó al edificio de Mariana al anochecer.
Con el diario de Elena en la mano y una pequeña maleta, llamó al interfono. No hubo respuesta. Carlos se sentó en los escalones de entrada, decidido a esperar. El viento fresco de la noche lo hizo abrocharse la chaqueta. Los minutos se convirtieron en horas. Algunos vecinos lo miraban con sospecha al entrar o salir, pero él permanecía allí, inmóvil. Cerca de las 9 de la noche, un taxi se detuvo frente al edificio. Carlos levantó la mirada y sintió que su corazón se detenía. Elena y Mariana descendían del vehículo riendo por algo. Pedro corría delante de ellas. El niño fue el primero en verlo. ¡Abuelo!, gritó corriendo hacia él. Elena y Mariana se quedaron paralizadas a medio camino. Carlos se puso de pie, con el diario apretado contra su pecho y el rostro marcado por el cansancio y la ansiedad. «Carlos», murmuró Elena, su expresión indescifrable. «Hola, Elena», respondió él con voz ronca. Pedro miraba de uno a otro, sintiendo la tensión pero sin comprenderla completamente. «¿Vienes a quedarte con nosotros, abuelo?», preguntó inocentemente. Mariana intervino, tomando a Pedro de la mano. «Vamos a subir y dejar que los abuelos hablen, ¿te parece? ¿Puedes mostrarme ese dibujo que hiciste hoy en la escuela?». Pedro protestó, pero Mariana logró convencerlo. Al pasar junto a su padre le dirigió una mirada de advertencia. «No la presiones», susurró. Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo se instaló entre Carlos y Elena. Él notó que ella se veía diferente. Su postura era más erguida, su expresión más relajada a pesar de la tensión del momento. «Te ves bien», dijo finalmente. «Gracias. Tú te ves terrible», respondió ella, notando las ojeras bajo sus ojos, la barba de varios días. «No he dormido mucho últimamente», admitió Carlos. Otro silencio. Una pareja pasó junto a ellos, entrando al edificio. «Quizás deberíamos hablar en otro lugar», sugirió Elena incómoda. «Hay un café en la esquina», señaló Carlos. «Si quieres, si tienes tiempo». Elena dudó, pero finalmente asintió. Caminaron en silencio hasta el pequeño café, casi vacío a esa hora. Se sentaron en una mesa alejada. Carlos sostenía el diario como si fuera un salvavidas. «Leí tu diario», comenzó. «Lo mencionaste en tu carta. La única que he leído, por cierto». Carlos asintió comprensivo. «¿Por qué viniste, Carlos?», preguntó Elena directamente. «Porque necesitaba verte, decirte en persona lo arrepentido que estoy. No de haberme casado contigo», aclaró rápidamente, «sino de no haberte valorado como merecías, de no haberte escuchado, de no haberte visto realmente durante todos estos años». Elena lo miró en silencio, su expresión revelando poco. «Mariana me dijo que estuviste en terapia», continuó él, «que te sentías insuficiente. Nunca fue así, Elena. Tú siempre fuiste demasiado para mí. Yo fui quien no estuvo a tu altura». «¿Por qué ahora, Carlos? ¿Por qué después de 40 años?» Carlos apretó los labios buscando las palabras correctas. «Porque te perdí. Porque por primera vez en mi vida tuve que enfrentarme a un mundo sin ti y descubrí que no sé cómo existir en él». Elena desvió la mirada hacia la ventana, hacia las luces de Buenos Aires. «Solicité ingreso a un programa de maestría», dijo después de un momento. «Me aceptaron. Me alegro por ti», respondió Carlos con sinceridad. «Siempre quisiste estudiar más. Debí apoyarte cuando tuviste la oportunidad años atrás». Elena lo miró sorprendida. No esperaba esa respuesta. «He hablado con un terapeuta», continuó Carlos. «Solo han sido 2 sesiones, pero estoy intentando entender por qué fui como fui. ¿Por qué te hice daño? ¿Y lo entiendes? Estoy empezando a hacerlo. Mi padre nunca expresó sus sentimientos. Me enseñaron que los hombres deben ser fuertes, proveedores, no mostrar vulnerabilidad. Pero eso no es excusa». Elena asintió lentamente, recordando al padre de Carlos, un hombre estoico y distante que nunca había mostrado afecto hacia su hijo. «No espero que me perdones de inmediato, ni que vuelvas conmigo», dijo Carlos. «Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que quiero cambiar, que puedo ser el compañero que mereces aunque sea tarde». Elena miró al hombre sentado frente a ella, el hombre con quien había compartido la mayor parte de su vida, el padre de su hija, el abuelo de su nieto, un hombre que por primera vez en 40 años parecía verdaderamente vulnerable ante ella.
Necesito tiempo, Carlos, dijo finalmente. Tiempo para pensar, para sanar, para descubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio. Lo entiendo, respondió él, aunque el dolor era evidente en sus ojos. Esperaré lo que sea necesario. Cuando regresaron al edificio de Mariana, Carlos se preparaba para despedirse. Elena lo miró, notando de nuevo su aspecto exhausto. ¿Dónde te quedarás? Encontraré un hotel, respondió Carlos, aunque no había pensado en ello. Elena dudó por un momento. Puedes quedarte en el sofá de Mariana, solo por esta noche, aclaró. Mañana buscas dónde hospedarte. No era un perdón ni una reconciliación, pero era un pequeño puente entre dos orillas que parecían imposiblemente distantes apenas unas horas antes. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas cuando Elena abandonó silenciosamente su habitación. Se sobresaltó al encontrar a Carlos ya despierto, sentado en el sofá donde había pasado la noche, con una taza de café entre las manos. «Buenos días», murmuró él. «Espero que no te moleste. Encontré el café y...» «Está bien», respondió Elena, dirigiéndose a la cocina para servirse una taza. El apartamento estaba en silencio. Mariana y Pedro aún dormían. Era un extraño momento de intimidad que recordaba a tantas mañanas, compartidas durante 40 años, pero ahora cargado de tensión y palabras no dichas. «¿No dormiste bien?», preguntó Elena, notando las ojeras aún más pronunciadas bajo los ojos de Carlos. «No mucho», admitió él. «Demasiadas cosas en qué pensar». Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «Carlos, tenemos que hablar sobre lo que pasará ahora», dijo, sentándose en el sillón frente a él, manteniendo una distancia prudente. «No puedes simplemente aparecer aquí y esperar que todo se arregle». «Lo sé», respondió él bajando la mirada hacia su taza. «No espero soluciones rápidas ni milagros, solo quiero intentarlo». «¿Intentar qué exactamente?» Carlos respiró profundo. «Intentar ser el esposo que mereces, el que debí ser durante todos estos años». Elena lo miró con expresión escéptica. «¿Y cómo piensas hacer eso?» «Para empezar, escuchándote realmente. No como antes cuando fingía escuchar mientras pensaba en el trabajo o en otras cosas». Carlos hizo una pausa. «Y también estoy dispuesto a ir a terapia, juntos si tú quieres. Necesito entender cómo llegamos a este punto». Elena guardó silencio por un momento, sorprendida por la propuesta. Carlos siempre había rechazado la idea de la terapia, considerándola cosas de gente débil, como solía decir. «Has estado leyendo mi diario durante semanas, ¿verdad?», preguntó finalmente. Carlos asintió avergonzado. «Cada noche. A veces las mismas páginas una y otra vez, intentando entender cómo pude estar tan ciego». «¿Y qué fue lo que más te sorprendió?». Carlos reflexionó antes de responder. «Tu fuerza», dijo finalmente. «Siempre te vi como alguien a quien debía proteger, pero en realidad tú eras el pilar que sostenía nuestra familia. Mientras yo me preocupaba por construir mi carrera, tú construías nuestro hogar, cuidabas a nuestra hija, a mis padres, y aún así encontrabas tiempo para tus estudiantes y para apoyarme en todo momento». Elena no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. «También me sorprendió lo de Gabriel», continuó Carlos, su voz tensándose ligeramente. «No sabía que había vuelto a aparecer en tu vida. Fue hace 15 años, Carlos. Lo sé. Y también sé que elegiste quedarte conmigo, a pesar de que yo estaba completamente ausente en esa época, absorbido por el proyecto del centro comercial». El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. Pedro apareció en el pasillo, frotándose los ojos somnolientos. Al ver a Carlos, su rostro se iluminó. «Abuelo, ¿sigues aquí?». Carlos sonrió, genuinamente feliz de ver a su nieto. «Solo por un rato, campeón. ¿Vas a quedarte a desayunar? Mamá hace panqueques los domingos». El niño miró esperanzado de un abuelo al otro. Elena y Carlos intercambiaron miradas. «Si a tu abuela no le molesta», respondió Carlos cautelosamente. «Está bien», concedió Elena. «Ve a despertar a tu mamá, Pedro». El niño salió corriendo hacia la habitación de Mariana. Cuando volvieron a quedarse solos, Carlos habló nuevamente. «Quiero que sepas que te apoyaré en tu maestría. Si decides volver a Córdoba o si prefieres quedarte aquí para estudiar, respetaré tu decisión.
¿Y si decido que no quiero volver contigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y dolorosa. Carlos palideció, pero logró mantener la compostura. Entonces lo aceptaré, respondió con voz quebrada. Pero no dejaré de intentar recuperarte, de demostrarte que puedo cambiar, que quiero cambiar. El desayuno fue una experiencia extraña. Mariana observaba a sus padres con cautela, mientras Pedro mantenía una animada conversación, ajeno a la tensión entre los adultos. Carlos se ofreció a lavar los platos después, un gesto que sorprendió tanto a Elena como a Mariana. Más tarde, mientras Pedro veía televisión, los tres adultos se sentaron en la pequeña terraza del apartamento. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Mariana directamente. Carlos miró a Elena dejando que ella respondiera. Tu padre y yo estamos considerando intentar terapia de pareja, dijo Elena con cautela, pero no hemos decidido nada concreto todavía. Buscaré un hotel cerca, añadió Carlos. No quiero incomodar a nadie quedándome aquí, pero me gustaría permanecer en Buenos Aires unos días, si les parece bien. Mariana asintió, estudiando a sus padres. Nunca los había visto así, con los roles completamente invertidos. Su padre, siempre dominante y seguro, ahora mostraba una vulnerabilidad que no le conocía. Su madre, tradicionalmente complaciente, ahora marcaba los límites con firmeza. Lo que sea mejor para ustedes, respondió finalmente. Pedro estará feliz de tener a su abuelo cerca por unos días. Esa tarde, Carlos se instaló en un modesto hotel a pocas cuadras del apartamento de Mariana. Antes de irse, Elena lo detuvo en la puerta. «Olvidaste tu diario», dijo, extendiéndole el gastado cuaderno de cuero. Carlos negó con la cabeza. «No es mío, es tuyo, siempre lo fue». «Lo leíste completo, ¿no?» «Cada página». Elena sostuvo el diario entre sus manos por un momento, pensativa. «¿Sabes por qué lo dejé?», preguntó. «¿Por qué no me lo llevé cuando me fui?». Carlos la miró sorprendido. «Pensé que había sido un descuido, que en tu prisa por marcharte...». «No fue un descuido», interrumpió Elena. «Lo dejé a propósito. Quería que lo encontraras. Quería que supieras cómo me sentía. Todas las cosas que nunca pude decirte en persona». Carlos la miró con asombro, comprendiendo por primera vez la magnitud del gesto. «Después de 40 años, no encontraba las palabras para decirte cuánto te he amado a pesar de todo», continuó ella. «Necesitaba que leyeras lo que nunca pude expresar». Sin pensarlo, Carlos dio un paso hacia ella. Por un momento, pareció que iba a abrazarla, pero se contuvo, respetando el espacio que Elena había establecido entre ellos. «Gracias», dijo simplemente, «por permitirme conocerte realmente, aunque sea después de tanto tiempo». Los días siguientes establecieron una extraña rutina. Carlos pasaba las tardes con Elena y a veces con Mariana y Pedro, siempre en lugares públicos o en el apartamento cuando Mariana estaba presente. Hablaban durante horas, explorando recuerdos compartidos, descubriendo perspectivas diferentes sobre los mismos eventos. Elena le contó sobre sus planes para la maestría, sobre los cursos que tomaría, sobre su entusiasmo por volver a estudiar. Carlos la escuchaba atentamente, haciendo preguntas, mostrando un interés genuino que antes habría estado ausente. Una semana después de su llegada a Buenos Aires, tuvieron su primera sesión de terapia. La terapeuta, una mujer de mediana edad recomendada por el psicólogo que había atendido a Elena años atrás, los recibió en su consultorio. «¿Qué los trae aquí hoy?», preguntó después de las presentaciones. Elena y Carlos intercambiaron miradas. «40 años de matrimonio», respondió Elena. «Y el descubrimiento de que quizás nunca nos conocimos realmente». La sesión fue intensa y dolorosa. Carlos, no acostumbrado a expresar sus emociones abiertamente, luchaba por encontrar las palabras. Elena, por su parte, verbalizó por primera vez muchos de los sentimientos que había confiado únicamente a su diario. «El principal problema», señaló la terapeuta hacia el final de la sesión, «parece ser la comunicación. No solo hablar, sino escuchar realmente al otro. Y también reconocer patrones que se han establecido durante décadas y que ahora necesitan cambiar». Ambos asintieron, conscientes de la magnitud del desafío. «¿Están dispuestos a hacer ese trabajo?», preguntó la especialista.
porque no será fácil ni rápido. Estoy dispuesto, respondió Carlos sin dudar. Elena tardó un poco más en responder. Quiero intentarlo, dijo finalmente, pero necesito saber que esto no es solo una reacción temporal, que cuando volvamos a la normalidad, si es que volvemos, no regresaremos a los mismos patrones. Es una preocupación válida, concedió la terapeuta, y algo que tendremos que abordar en nuestras sesiones. Al salir de la consulta, caminaron en silencio por varias cuadras. Finalmente Carlos habló. ¿Qué piensas? Pienso que esto será mucho más difícil de lo que imaginamos, respondió Elena con honestidad. Pienso que tenemos 40 años de hábitos que desaprender. Carlos asintió, abatido pero resuelto. También pienso, continuó Elena, su voz suavizándose, que merece la pena intentarlo. Esas palabras tan simples iluminaron el rostro de Carlos con una esperanza que no había sentido en semanas. Un mes después de la llegada de Carlos a Buenos Aires, Elena tomó una decisión. Lo citó en el mismo café donde habían hablado la noche de su llegada. «Voy a volver a Córdoba», anunció sin preámbulos. Carlos contuvo la respiración, temeroso de malinterpretar sus palabras. «¿Vuelves conmigo?» «Vuelvo a nuestra casa», precisó Elena. «Las clases de la maestría son principalmente virtuales, con encuentros presenciales una vez al mes. Puedo estudiar desde Córdoba y viajar cuando sea necesario». «Elena, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso». Carlos intentó tomar su mano, pero ella la retiró suavemente. «Necesito que entiendas algo, Carlos. No estoy volviendo para que todo sea como antes. De hecho, quiero que las cosas sean muy diferentes. Lo que tú quieras», prometió él. «Quiero mi propio espacio en la casa. Mi propia habitación, al menos por ahora». Elena lo miró directamente a los ojos. «Necesito autonomía, tiempo para mis estudios. No puedo volver a ser la esposa que se encarga de todo mientras tú existes». Carlos asintió, aceptando sus términos sin protestar. «También quiero que continuemos con la terapia en Córdoba», añadió ella. «Esto no se arregla en un mes ni en dos. Por supuesto, encontraremos un buen terapeuta allá». Elena lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. «Una última cosa», dijo. «Quiero que entiendas que esto es un intento, no una garantía. 40 años es demasiado tiempo para descartar sin intentarlo, pero si descubro que no podemos construir algo nuevo y mejor, me iré definitivamente». Carlos sintió el peso de sus palabras, la responsabilidad implícita en ellas. «Lo entiendo», respondió solemnemente. «Y te prometo que haré todo lo posible para que no te arrepientas de esta segunda oportunidad». 3 días después, Carlos y Elena abordaban el autobús de regreso a Córdoba. No iban tomados de la mano ni intercambiaban muestras de afecto, pero había entre ellos una nueva forma de conexión basada en una honestidad que nunca antes habían experimentado. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, Elena miraba por la ventanilla, pensando en el extraño giro que había dado su vida en apenas unas semanas. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, si este nuevo intento tendría éxito, si el cambio de Carlos sería permanente o pasajero. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la decisión era verdaderamente suya. No era lo que se esperaba de ella, ni lo que otros considerarían correcto. Era su elección, basada en sus propios términos, y eso, más que nada, le daba esperanza para el futuro incierto que tenían por delante. Un año había transcurrido desde aquella fatídica cena de aniversario. Las hojas de otoño cubrían el jardín de la casa en Córdoba, creando una alfombra dorada y rojiza bajo los árboles. Elena contemplaba el atardecer desde su estudio, un espacio que antes había sido el cuarto de invitados y que ahora estaba acondicionado con estanterías llenas de libros, un escritorio amplio y cómodo y una pequeña sala de estar. Era su santuario, el lugar donde pasaba horas estudiando para su maestría, preparando trabajos y conectándose con sus profesores y compañeros de curso. Las paredes, antes de un beige impersonal, ahora lucían un tono azul que ella misma había elegido. Fotografías enmarcadas de Mariana y Pedro adornaban un mueble junto a la ventana, junto con algunas de sus viajes mensuales a Buenos Aires para las clases presenciales.
El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Carlos había salido temprano, misterioso sobre sus planes para el día. «¿Elena?», llamó desde la entrada. «En mi estudio», respondió ella, cerrando el libro que estaba leyendo. Carlos apareció en la puerta, cargando un ramo de flores silvestres y una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Feliz aniversario», dijo con una sonrisa tímida. Elena sonrió, tomando las flores. «Son preciosas. Gracias». Un año atrás, estas mismas palabras habrían sido pronunciadas mecánicamente, como parte de un ritual vacío. Hoy tenían un peso diferente, una sinceridad recién descubierta. «Mariana y Pedro llegaron bien», comentó Carlos, sentándose en el pequeño sofá del estudio. «Me llamaron hace un rato. El vuelo se retrasó, pero ya están en el hotel. Vendrán para la cena». Elena asintió. Su hija y nieto habían decidido viajar desde Buenos Aires para pasar el fin de semana con ellos, una visita que ambos esperaban con ilusión. «¿Cómo va el proyecto con los chicos?», preguntó Elena, refiriéndose al programa de voluntariado que Carlos había iniciado en un barrio marginado de Córdoba, enseñando principios básicos de ingeniería a adolescentes. El rostro de Carlos se iluminó. «Increíble. Hoy terminamos el diseño del puente peatonal. Lo presentaremos al municipio la próxima semana». Hizo una pausa. «Uno de los chicos, Miguel, tiene un talento natural. Estoy pensando en conseguirle una beca para la universidad». Elena sonrió, recordando cómo meses atrás Carlos había llegado a casa hablando entusiasmado sobre este proyecto que le daba un nuevo propósito después de la jubilación. Verlo apasionado por algo que no estaba relacionado con el éxito profesional o el estatus económico era refrescante. «¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo final?», preguntó él genuinamente interesado. «Casi terminado. Mi tutora dice que es uno de los mejores que ha visto», respondió Elena con orgullo contenido. «Me han sugerido publicarlo en una revista especializada». «No me sorprende, siempre fuiste brillante». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Estos momentos ya no estaban cargados de tensión o palabras no dichas como al principio de su regreso a Córdoba. Ahora podían simplemente estar juntos, sin la necesidad constante de llenar el silencio. La casa había cambiado en el último año, al igual que su relación. Ya no era el espacio dominado por los gustos y necesidades de Carlos, sino un lugar que reflejaba a ambos. La cocina había sido renovada según los deseos de Elena, algo que ella había querido hacer durante años. El jardín, antes perfectamente arreglado para impresionar a los invitados, ahora tenía un huerto orgánico que ambos cuidaban. «¿Quieres tu regalo ahora o prefieres esperar a la cena?», preguntó Carlos, señalando la pequeña caja plateada que había dejado sobre la mesa. «Creo que puedo hacer una excepción y abrirlo ahora», respondió Elena con una sonrisa, tomando el paquete. Al abrirlo, encontró un estuche de terciopelo. Dentro había un delicado collar de plata, con un pequeño dije en forma de libro abierto. En las diminutas páginas, grabadas con letra minúscula, se leían sus iniciales y la fecha de su primer encuentro en la universidad, 50 años atrás. «Carlos, es hermoso», murmuró genuinamente conmovida. «Mira el reverso», indicó él. Elena giró el pequeño libro y leyó la inscripción. «Cada página por escribir, juntos». Sus ojos se humedecieron. No eran palabras grandilocuentes ni promesas imposibles, sino un reconocimiento simple de que su historia continuaba, que aún tenían páginas en blanco por llenar. «Yo también tengo algo para ti», dijo Elena levantándose para buscar un paquete que tenía guardado en un cajón de su escritorio. «No es gran cosa, pero...». Carlos abrió el paquete con cuidado. Era un libro encuadernado artesanalmente. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de fotografías. Elena y él en su juventud, en su boda, con Mariana recién nacida, en vacaciones familiares, en la graduación de su hija, con Pedro como bebé. Entre las fotografías había textos escritos a mano por Elena. «Es nuestra historia», explicó ella. «No solo las partes bonitas, sino también las difíciles. Las crisis, los desencuentros y cómo, de alguna manera, seguimos eligiéndonos a pesar de todo». Carlos pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos aquí y allá. No era una versión idealizada de su matrimonio, sino una crónica honesta,
a veces dolorosa, pero también llena de momentos de belleza y conexión verdadera. Gracias, dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Es el mejor regalo que me han dado. Elena asintió, comprendiendo que no se refería solo al libro, sino a la honestidad que representaba, a la disposición de ver su historia compartida sin filtros ni idealizaciones. Se levantaron para preparar la cena. La cocina, antes territorio exclusivo de Elena, ahora era un espacio que compartían. Carlos había aprendido a cocinar durante el último año, primero torpemente, luego con creciente confianza. Hoy preparaba la ensalada mientras Elena se ocupaba del plato principal. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó Carlos mientras cortaba tomates. Ese café cerca de la universidad, donde el mesero derramó café en mi camisa nueva. Elena rió. Estabas tan nervioso que ni siquiera te enojaste, solo te preocupaba quedar bien conmigo. Y tú me prestaste tu suéter, aunque te quedaba enorme. Era eso, o dejarte semidesnudo en medio del café. Compartieron una risa cómplice, el tipo de intimidad que nace de una historia compartida, de recuerdos que solo ellos dos poseían. El timbre sonó, anunciando la llegada de Mariana y Pedro. El niño entró como un torbellino, abrazando primero a Elena y luego a Carlos, hablando atropelladamente sobre el viaje en avión. Mariana los abrazó a ambos, observándolos cuidadosamente. «Se ven bien», comentó mientras ayudaba a poner la mesa. «Diferentes». «Estamos diferentes», confirmó Elena. La cena transcurrió entre conversaciones animadas y risas. Pedro relataba sus aventuras escolares. Mariana hablaba de sus nuevos proyectos arquitectónicos. Carlos compartía anécdotas de sus clases de voluntariado y Elena contaba sobre sus estudios y sus compañeros de maestría, la mayoría mucho más jóvenes que ella. Para un observador externo, podrían parecer una familia cualquiera celebrando un aniversario más. Pero quienes los conocían bien notarían los cambios sutiles. La forma en que Carlos escuchaba atentamente cuando Elena hablaba, en lugar de interrumpirla o distraerse, cómo ella expresaba abiertamente sus opiniones, sin buscar constantemente su aprobación, la manera en que se miraban, con un respeto y una curiosidad que antes no existían. Después de que Pedro se durmiera en el sofá, agotado por el viaje y la emoción, Mariana compartió una copa de vino con sus padres en la terraza trasera. «¿Cómo va la terapia?», preguntó sin rodeos. «Bien», respondió Elena. «No es fácil, pero estamos progresando. Tu madre es mucho mejor que yo expresando sentimientos», admitió Carlos. «Pero estoy aprendiendo». Mariana los observó con una mezcla de asombro y cautela. «¿Saben? Cuando era niña siempre pensé que tenían el matrimonio perfecto», comentó. «Luego, cuando crecí, me di cuenta de cuántas cosas estaban mal entre ustedes. Me prometí a mí misma que nunca tendría una relación así». Elena y Carlos intercambiaron miradas. «No era todo malo, hija», dijo Elena suavemente. «Lo sé, pero tampoco era lo que debería ser». Mariana hizo una pausa. «Verlos ahora intentándolo de verdad, siendo honestos por primera vez, me da esperanza. Para ustedes y tal vez para mí también». Cuando Mariana se retiró a dormir, llevando a Pedro en brazos, Elena y Carlos permanecieron un rato más en la terraza. La noche era fresca pero agradable. «¿Estás feliz?», preguntó Carlos de repente. Elena consideró la pregunta seriamente. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondió con honestidad. «Estoy en paz y a veces, muy a menudo últimamente, soy feliz». «¿Y tú?». «Estoy agradecido», dijo él después de reflexionar, «por esta segunda oportunidad que no merecía, por conocerte realmente después de tantos años». Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. No dormían en la misma habitación. Ese era un límite que Elena había establecido al regresar y que Carlos respetaba escrupulosamente. La intimidad física había quedado en suspenso mientras reconstruían la confianza emocional entre ellos. Sin embargo, esa noche, cuando se despidieron en el pasillo entre sus habitaciones, Elena se detuvo un momento más de lo habitual. Luego, en un gesto que sorprendió a ambos, se acercó y depositó un breve beso en los labios de Carlos. «Feliz aniversario», susurró antes de entrar a su habitación.
Carlos permaneció inmóvil en el pasillo, tocando sus labios con asombro. No era una promesa, ni un regreso completo a lo que habían sido, sino un pequeño paso hacia algo nuevo, algo que estaban construyendo juntos con paciencia y honestidad. En su habitación, Elena se sentó frente a su tocador. Del cajón sacó un nuevo diario, uno que había comenzado al regresar a Córdoba un año atrás. Lo abrió y escribió: «El amor a los 65 es diferente. No se trata de pasión o conveniencia o incluso de costumbre. Se trata de elegir verse mutuamente de verdad, quizás por primera vez». Cerró el diario y lo guardó nuevamente. Afuera, las hojas de otoño seguían cayendo, cubriendo el jardín con tonos ocres y dorados. Un ciclo terminaba y otro comenzaba, como en su vida, como en su matrimonio que moría y renacía en una forma diferente, más consciente, más frágil, pero también más auténtica. Elena no sabía qué traería el futuro, si este renacimiento duraría o si eventualmente descubrirían que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, enfrentaba ese futuro incierto sin miedo, con la certeza de que cualquiera que fuera el desenlace, habría sido su elección, su camino, su verdad. Esa noche durmió profundamente, sin sueños, con la serenidad de quien finalmente ha encontrado su voz y se ha atrevido a usarla. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción.
Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa. Hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona,
estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? Una semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos.
Esto es, más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.